Hola a todos, bienvenidos a las cartas de Lina. Ya no es la pildorita, sino las cartas. Y voy a dar respuesta a 2 preguntas que me han hecho y que he de responder. Ya las respondí escritas y ahora la voy a hacer grabada para que muchas personas puedan tener claro conforme a lo que me están pidiendo en este momento. 2 preguntas que son muy varias y que como conocedores de la palabra tenemos que tener clara. Una de ellas es qué sucedió con las personas que murieron en el Antiguo Testamento y la otra es si hay algún lugar intermedio donde las personas puedan ir en el momento de morir. Un lugar donde de pronto el Señor pueda traerles perdón si de pronto se manejaron mal, digámoslo así, en su vida por esta tierra. Antes que todo, recordarles que todo está escrito en la palabra de Dios, que gracias al Espíritu Santo podemos tener revelación de la misma y le pedimos a Él que podamos traer verdad a las vidas de las personas, a los corazones, y pido al Señor no me deje desviar de la sana doctrina, de su propósito, y podamos tener clara estas 2 respuestas, podamos tenerlas claras. Los creyentes del Antiguo Testamento iban a un lugar de consuelo, a un lugar de esperanza que es llamado paraíso. Cuando morían, recordemos que en el Antiguo Testamento pues no había venido Jesús, no estábamos en el tiempo de la gracia, porque por un hombre entró al pecado al mundo, pero por otro hombre llamado Jesús. El primer hombre fue Adán, por otro hombre llamado Jesús entró el tiempo del perdón y de la gracia, que es a través de Jesucristo. Jesucristo no había estado presente, digámoslo así, como hombre en el Antiguo Testamento. Y se les enseñaba a las personas que había vida después de la muerte y que todos los que partían de esta vida iban a un lugar de existencia donde había conciencia y se llamaba Seol. Traducido es la tumba, o si usted lee la palabra también el reino de los muertos, donde iban allí los malvados. Eso está en el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 17. Ahí habla muy claro. Y el profeta Isaías también habla en Isaías 5:14, pero también habla de los justos, donde si miramos las escrituras en el libro de Job, capítulo 14, versículo 13, nos dice: «Cómo quisiera que me escondieras en la tumba, que allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo, pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mí». Job vivió un momento tan fuerte en su vida que quiso estar en la tumba, en el Seol. La palabra Seol viene a ser más clara en el Nuevo Testamento y equivale a la palabra Hades. Esa palabra está en Lucas 16, del 19 al 31, y es bueno que si usted tiene una Biblia, usted pueda estudiarla conmigo y podamos mirar con claridad lo que dice. Y dice: Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Y mientras Lázaro estaba tendido deseando comer de las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió. Los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos, es decir, a la tumba, como nos permite conocer el Antiguo Testamento, o al Seol. Y su alma fue al lugar de los muertos, versículo 23, y allí en medio del tormento vio a Abraham y a lo lejos a Lázaro junto con él. El hombre rico gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en angustia en estas llamas». Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia». Es decir, que Lázaro había llegado al paraíso.
en ese momento que Jesús está contando la historia, Jesús todavía no había ido a la cruz, todavía no había bajado al infierno, todavía no había resucitado y menos ascendido al cielo. Jesús está contando la historia. Además, hay un gran abismo, sigue contando Jesús, que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envía a alguien a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. ¿Cuántas veces has escuchado hablar que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Que Jesús nos lleva al Padre, que en Jesús hay vida eterna, que sin Jesús hay muerte eterna. Pero no hemos hecho caso, digámoslo así, a las personas que no han hecho caso. Yo sí, gracias a Dios, ya hice caso y estoy caminando de la mano con el Señor. Bueno, no han hecho caso de estas palabras que está diciendo el rico desde el lugar de tormento. Y Lázaro estaba en el paraíso. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y el ladrón reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y entrega su corazón a él porque cree en él como el Hijo de Dios, Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que las almas iban a un lugar de consuelo, de descanso, mientras los cuerpos van a la sepultura, al sepulcro. Pero estoy hablando de las personas cuando ya sus cuerpos quedan en la tumba, pero sus almas o van al infierno o van al cielo. Recuerde que el cuerpo va a la tumba, pero el alma, el espíritu va a Dios, porque a Dios le pertenece. Y Jesús no había ido, como les decía, todavía a la cruz. Y habla del lugar de consuelo de Lázaro, que me imagino ese lugar también lo estaba pidiendo Job, porque Job era un hombre justificado, Job era un hombre de fe, Job era un hombre de santidad, pero pasó por momentos terribles, por momentos muy difíciles, por esos momentos donde uno a veces por desespero le dice: Dios mío, qué bueno poder irme ya, qué bueno poder estar contigo, qué bueno no sufrir más. Bueno, tantas cosas que a uno le sucede cuando están pasando momentos difíciles. Pero estamos hablando qué pasaba con las personas en el Antiguo Testamento. Y esto es, y nos lo aclara Jesús en el Nuevo Testamento, y la palabra Seol utilizada en los Salmos, en Isaías, en Génesis, es conocida ya en el Nuevo Testamento como el Hades. Y Jesús nos deja muy claro que los que mueren, el espíritu va al Padre, y el que no tiene a Jesús en su corazón, el que no le ha recibido, pues simplemente va al lugar de tormento, al infierno. Todo el tiempo será atormentado y ni siquiera podrán saciar la sed que sienten. Y el dolor es constante, como lo vemos en la historia que el mismo Jesús nos cuenta. Hoy, cuando un incrédulo muere, se dirige inmediatamente al lugar de tormento. El cuerpo queda en la tumba allí. Por eso a veces la gente le pregunta a uno, cuando uno muere, uno va a dormir, y confunden esa parte que el cuerpo va a la tumba cuando se está enterrando, pero el espíritu va a Dios si ha creído en Jesús. Si no ha creído en Jesús, va a una eternidad sin Dios, es decir, a condenación y a esperar el tiempo del juicio final. Esta semana alguien me decía que una persona que conozco y que amo muchísimo había dejado de creer en el arrebatamiento, en el tiempo del rapto, que es cuando Jesús regrese por su iglesia. Y yo le decía, es triste escuchar esto porque nuestra esperanza es precisamente el arrebatamiento, el irnos con el Señor, cuando Él venga y nos espere en los aires. Él no va a pisar la tierra, Él nos espera en los aires. Y ahí es donde dice Primera de Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán, que las tumbas se abrirán y los cuerpos saldrán y serán transformados. Nuestros cuerpos van a ser transformados por cuerpos gloriosos. ¿Pero vamos a tener el mismo cuerpo? Sí, pero transformados en cuerpos gloriosos para poder vivir con el Señor. Porque el Señor es santo y este cuerpo no soportaría que podamos vivir así en la santidad de nuestro Señor. Y en el juicio final, el Hades quedará desocupado, como les decía, para
ya ser juzgados e ir definitivamente al lago de fuego y azufre, donde el Señor también echará allí a Satanás, a los demonios, y podremos reinar con el Señor. Bueno, eso es otro tema que después ya con más despacio y que es complejo para las personas a veces entender lo que es el milenio, todo esto. Pero les estoy explicando qué pasaba con los creyentes en el Antiguo Testamento y a dónde iban. Bueno, no fueron desamparados en el paraíso, un lugar de consuelo y de descanso, como nos muestra Jesús con Lázaro, y los que no obedecieron ni creyeron en Dios iban al Seol, la tumba, un lugar de tormento. Y esto sucede también en este tiempo. Cada uno en vida, cada uno escoge hacia dónde vamos. Si recibimos a Jesús, porque la palabra de Dios dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si recibimos ese camino y pasamos por ese camino, ese puente que nos une a Dios, que es Jesús, iremos al Padre. Y si no, simplemente nuestro espíritu irá a una eternidad sin Dios. No hay más. Y me preguntan, y esto tiene que ver con el tema inicial, y es si hay un lugar intermedio. Cuando hablan de un lugar intermedio, es un lugar entre el paraíso y el lugar de tormento, o entre el cielo y el infierno, porque cuando Jesús resucita, recordemos que Jesús bajó al infierno, predicó allí también. Los que creyeron en él los sacó del infierno, las almas del paraíso, y los llevó a la presencia del Señor. Y esto lo vemos reflejado en Apocalipsis 6, cuando Juan tuvo la visión y vio las almas adorando, exaltando la presencia de nuestro Dios allí. Y esto nos deja la claridad que cuando morimos nuestro espíritu va a Dios. A todos nos espera la resurrección de nuestros cuerpos, cuando las tumbas se abrirán en el momento que el Señor venga por su iglesia y nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos gloriosos. Una resurrección para vida eterna o una resurrección para vergüenza y confusión perpetua, como dice Daniel 12:2. Así que la Biblia declara que los santos del Nuevo Testamento que han muerto resucitarán en el momento del rapto de la iglesia. Los cuerpos saldrán de las tumbas. Y me preguntarás, bueno, pero si mi cuerpo es incinerado, si mi cuerpo, Dios nos ha hecho ADN, Dios nos reconoce, cada uno de nosotros es único en esta tierra y Dios hará surgir nuestro cuerpo glorioso donde esté. Así que no hay que tener miedo. La Biblia es clara en esto y podemos descansar en lo que dice la palabra del Señor. Ahora, en cuanto al lugar intermedio, pues muchas personas, y con todo respeto, lo llaman lo que es el purgatorio, o un lugar que la gente dice, bueno, si no fue tan bueno y de pronto está allá y podemos levantar plegarias para que Dios los salve, pues yo se los digo con todo respeto. Lo que la Biblia dice es que los cuerpos van a la tumba donde van a ser enterrados, o si fueron incinerados, o como los profetas, que unos fueron aserrados, como Isaías, que fueron partidos en dos, otros los quemaron. El caso es que si hemos recibido a Jesús, vamos a la presencia de Dios. Nuestro espíritu va inmediatamente a la presencia de Dios. Si no recibimos a Jesús, inmediatamente el cuerpo va al lugar de tormento, al lugar de infierno, y esto lo aclara la Biblia muy explícitamente. Y miremos lo que dice 1 Corintios 15:50, y comienza diciendo Pablo: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Lo que les decía, no podemos vivir con nuestro cuerpo físico y estar al lado de nuestro Padre. Necesitamos un cuerpo especial porque Dios es santo y necesitamos ese cuerpo especial para heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren, es decir, los cuerpos que enterramos cuando las personas
personas mueren, no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente de 1 Corintios 15:51 y dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. No sé por qué siento en mi espíritu, no estoy diciendo que así será, pero veo tantas profecías cumplidas que creería que muchos podemos estar vivos cuando el Señor venga, y no está muy lejano. No está lejano. Creo que el Señor está a la puerta de venir por su iglesia y raptar a su iglesia. Pues nuestros cuerpos mortales, versículo 53, tienen que ser transformados en cuerpos gloriosos, es decir, en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que no morirán, se cumplirá la escritura que dice: la muerte es devorada en victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te parece maravilloso saber que el Señor viene por nosotros? Por eso decía que aquella personita que conozco y dice que ya no cree en el arrebatamiento ni en el rapto, pues entonces yo diría: Dios mío, ¿en qué lugar cayó? Porque apaguemos la luz y vámonos. Esa es nuestra esperanza. Mi esperanza es la venida del Señor. Mi esperanza es que Él venga por su iglesia. ¿Cómo nos va a reconocer el Señor? Por el sello que ha puesto el Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor y único Salvador. El Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo nos da el poder de saber que somos adoptados y poder llamar a nuestro Padre Abba Padre. Nos da las arras para poder tener ese poder, valga la redundancia, que Dios nos da. Entonces, ¿hay lugar intermedio? No. La única escritura que habla de un asunto especial donde nos muestra que los que creen en Jesús van a Dios está en Apocalipsis 6:9, cuando Juan tiene la visión y dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, es decir, aquellos que recibimos a Jesús, que lo tenemos en el corazón, que hemos predicado, que caminamos conforme a Dios, y por el testimonio que tenían. Recuerda que no solamente es decir recibo a Jesús y ya, sino el testimonio que demos. Y en ese versículo Juan recibe la visión también de que aquellos que serán asesinados en los últimos tiempos, en esa visión, y son personas creyentes las que fueron asesinadas, también van a estar en el altar de Dios, en el cielo. Y estas personas que estaban allá alabando y adorando a Dios se describen como almas en el Apocalipsis. Así que este versículo nos muestra claramente que no hay estado intermedio, que no hay plegarias que sirvan para salvar a nadie después de morir. Ya es decisión de cada persona. El creyente que va al cielo va en forma espiritual. El espíritu es el que va a Dios en ese momento, y asimismo es el que va al infierno si no tiene a Jesús. Ya los cuerpos vienen a ser resucitados en el momento que Jesús venga por su iglesia en el rapto. Unos serán resucitados de las tumbas para ser transformados en cuerpos gloriosos e irnos con el Señor, y otros para irse al lugar que deben estar, que es el infierno. El cielo es la última instancia que espera o que esperamos los creyentes. Esperamos cielos nuevos, una tierra nueva, como dice Apocalipsis 21:22, un lugar físico donde podemos estar con nuestro Dios, pero con un cuerpo resucitado y glorificado, para ser apto y estar toda una eternidad con nuestro Dios. Y pues aquellos que no recibieron a Jesús, pues se van a perder de ese gran privilegio de descansar con el Señor, de estar felices, alegres, disfrutando de toda la gloria del Señor, adorando a nuestro Dios, viendo la majestad de nuestro Señor por toda la eternidad. ¿Existe un lugar intermedio? No. El mismo Jesús nos lo cuenta en la historia del rico y Lázaro. El mismo Jesús nos muestra que Abraham estaba en ese lugar, por tanto tenemos claridad de dónde van las personas que eran creyentes en Dios, obedecieron a Dios, amaban a Dios, las leyes de Dios,
en ese momento que Jesús no había venido a morir en la cruz. Ahora, con la muerte y resurrección de nuestro Señor, arrebató las llaves de la muerte a Satanás, y a los que creen en Él nos da el derecho de tener esa vida eterna y de ser llamados hijos de Dios y estar en el cielo. Y a los que no creen en Él, pues no hay lugar intermedio, van a condenación. Espero que esta respuesta haya sido clara para las personas que me preguntaron. Ahí les hablé algo del rapto, a dónde iban las personas en el Antiguo Testamento, que nos da también claridad el Nuevo Testamento. Por eso no podemos dejar a un lado una parte de la Biblia. La Biblia hay que mirarla en el texto y en el contexto, porque sin el contexto podemos volverla un pretexto, y Dios no quiere que sea un pretexto. Dios quiere que sea revelada a nuestro corazón. Si tú que me estás escuchando quieres pasar toda una eternidad con Jesús, saber que si esta noche tu cuerpo muere y va a una tumba y ser enterrado, tu espíritu ¿hacia dónde va? Y puedas decir: he escuchado hablar de Jesús, que si Jesús entra a mi corazón lo recibo, Él me da la oportunidad, Él me da el regalo de la vida eterna. Y si no, simplemente pasarás por una condenación y una eternidad sin Dios. ¿Por qué no abres tu corazón y le dices: Señor, hoy he entendido hacia dónde iban las almas en el Antiguo Testamento, que me queda muy claro en el Nuevo Testamento, y que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario me da la oportunidad de recibirlo en esta tarde como mi Señor y Salvador, de reconocerlo como mi único y suficiente Salvador, de pedirle perdón por mis pecados, de aceptar ese regalo de la vida eterna y de agradecerle por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Esta es una indicación para aquellas personas que quieran recibir a Jesús. Y lo más hermoso de todo, como dice finalizando Apocalipsis, espero que sus nombres, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y nos podamos encontrar en la eternidad con nuestro Dios, con nuestros seres amados, y podamos decir: gracias, Jesús, por haber pensado en nosotros, por habernos dejado la palabra como instrucción, como evidencia, como testimonio de que tú eres real, que no estás en esa tumba, que resucitaste para darme ese regalo de vida eterna, que me amaste tanto, Dios, que mandaste lo más hermoso y preciado que tenías, que fue a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Y ese amor se demuestra en que al abrir mi corazón y recibir a tu Hijo, mi vida es transformada y tiene una nueva oportunidad de estar por toda una eternidad contigo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Espero esta respuesta haya sido clara para esta persona que me escribió y para la mujer que me preguntó si había lugar intermedio. No lo hay, no lo hay. Eso es creación de hombre, porque la Biblia no registra ese lugar, no lo registra. Intermedio no hay. De ti depende si es hoy o nunca, porque lo único que tenemos cierto es hoy. El mañana es cierto si estamos en una eternidad con Dios, pero no es cierto para los que somos humanos, porque el mañana, como dice la palabra, es incierto para todos. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida mañana, pero Dios sí, si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Un abrazo y Dios les bendiga. No te olvides escribirme en lascartasdelina@gmail.com. Allí les contesto todas las preguntas que me hagan. Si necesitas consejería para matrimonio, como mujer también, si tienes dudas, allí estamos para poderte dar luz a través de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.